Bien, señores, un plato muy importante tenemos ahora con Melanio Paredes, porque no solo es miembro del Comité Político del PLD, de la comisión organizadora de su congreso, sino también es ministro de Educación en un momento en que estamos en los inicios de un año escolar con situaciones totalmente distintas, aunque también tengo mis oídos, el que no tengo con este audífono, lo tengo muy pendiente a las tratativas que se están dando en la comisión del Senado, donde desde ayer hay una crisis por la orden de excluir a Eddie Olivares de la terna que será presentada pues al Congreso o a los senadores para la escogencia del presidente de la Junta Central Electoral. Es decir, no hay confianza en que los senadores sigan las instrucciones que se les impartan para escoger los supuestos independientes, el supuesto independiente que iría a la presidencia, que ya está patado en algunas tratativas. Entonces, Melanio, vamos a empezar con el inicio del año escolar, aunque la parte, vamos a hablar contigo de política, pero la parte del inicio del año escolar, la experiencia como es ministro y las condiciones en las que estamos llevando a cabo este año escolar que iniciamos en el día de ayer. Buenos días, Melanio, por favor, prender el micrófono. ¿Está apagado todavía? Sí. Muy buenos días a los oyentes del Sol y a los integrantes del panel, José, Oli, Aniberca, Eury, María Elena y Julio. Gracias por la invitación. Buen día. Efectivamente, yo pienso que José Patricio Monegro en el día configuró lo que acontece a propósito del inicio del año escolar. Es una magnífica imagen y el propio titular de lo que acontece. Dice el periódico El Día: año escolar inicia con dificultades y mucho optimismo, y hay una imagen, una fotografía emblemática de una maestra en el aula sola frente a su computador y las sillas vacías. De eso se trata. Es una situación mundial. Hay 1.500 estudiantes de 166 países que están intentando continuar su ciclo escolar con clases remotas, no necesariamente virtual, que es importante hacer la acotación, como creo que dijo en el programa el ministro Fulcar. Es imposible donde no haya el nivel de conectividad en los hogares y en el país en sentido general, suficiente ancho de banda para vehicular contenidos curriculares que generalmente son muy pesados, que estemos ensayando con nuevas modalidades. Algunos la han criticado diciendo que la televisión educativa y la radio educativa son medios tradicionales de hace muchos años, pero lo importante es que ante una situación como esta le demos el beneficio de la duda a las autoridades. En mi caso particular y que he vivido en carne propia las dificultades propias de un sistema educativo con fallas estructurales importantes, nosotros auguramos éxito a las autoridades. Sí, solo llamar la atención, como dijo Moshe Naín hace un tiempo, que el nivel de improvisación hoy en materia educativa solo es superada por la confusión de los maestros y la incertidumbre de las familias. Son elementos que tenemos que tener muy en cuenta, y lo que puede parecer improvisación, debíamos asumir la máxima de Piaget del ensayo-error. Entender que cada emprendimiento que se haga hoy en el sistema educativo dominicano es un ensayo, y debemos estar alertas para que si ese emprendimiento no está dando los frutos que esperamos, entonces corrijamos y redireccionemos la estrategia. Pues de eso se trata. Nos sobrevino una situación de crisis educativa global, producto de la pandemia, para que nadie en ningún país estábamos preparados.
Lo importante es ver en esto una oportunidad de mejora y creo que entonces hay que acompañar a las autoridades en su optimismo, en su entusiasmo, señalándoles los aspectos que entendamos pudieran mal conducir el proceso y que ellos estén abiertos a corregirlo. Por lo que dices, Melanio, quiero confirmar si entendí bien. ¿Estás de acuerdo con las opciones escogidas por las autoridades actuales? No hay Es de decir, otro. o sea, decía el ministro de Educación que escuchó a todos y si se hubiera llevado de todos no hace nada. Dice, muchos me aconsejaron no iniciar el año escolar, pero había que tomar una decisión. ¿Hizo lo mejor? Es importante el inicio. Sabemos que habrán dificultades, van a llover las quejas, hay mucha confusión en los maestros, hay incertidumbre en las familias, pero lo importante era comenzar y sobre la marcha ir haciendo las correcciones del lugar. Quiero llamar la atención, porque aquí olvidamos muy rápidamente, que antes que los desafíos de iniciar con éxito este presente año escolar, debimos culminar con éxito el anterior. Como recordarán, la pandemia inició prácticamente en marzo. Comenzamos a tomar las medidas del Estado Nacional de Emergencia en el mes de marzo, después de la aparición de Pascualillo como el paciente cero en el este del país. Y ese año escolar no terminó bien, porque tuvimos que improvisar sobre la marcha. E incluso todos los alumnos fueron pasaron, promovidos automáticamente, lo que implica que no se llenaron los cometidos y el ciclo escolar es una continuidad. Tú no puedes ir a un curso, al curso que sigue si tú anteriormente no has podido mostrar dominio sobre las competencias, si estamos hablando de un currículum por competencias del curso anterior. Por consiguiente, debió comenzarse por una revisión y actualización de los objetivos o logros de aprendizajes del curso anterior, de manera que pudiésemos en alguna medida enmendar lo que fue la conclusión de un año anormal y atípico. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que antes de la pandemia nuestros resultados de aprendizaje eran y son mediocres. Precisamente el Banco Mundial en uno de sus estudios dice que los niños latinoamericanos al cumplir los 10 años de edad, y ese fue un estudio del año 2019, no pueden comprender un relato simple. Hay serios problemas en lectoescritura, en lectura comprensiva, y en República Dominicana no estamos ajenos a esa realidad. Por consiguiente, estamos en el piso, y usted no puede diseñar políticas educativas sin entender que tiene que partir de una línea base. En esa línea base estamos en el piso y lo importante es no retroceder. Lo importante es a partir de ahí tratar de elaborar estrategias que nos permitan ir superando de manera progresiva esos malos rendimientos de aprendizaje. Anibelka. Señor Paredes, hay una propuesta que Educación no le ha hecho caso, que consiste en educación presencial. Anibelka, escúchame. Antes de preguntarle a Melanio, repíteme el nombre tuyo, como está en la cédula. ¿El mío? Sí, el tuyo, como está en la cédula. Que estoy mandando a revisar en la comisión una cosa ahí. En la terna, Anibelka Rosario. Anibelka Rosario. Okay. Rosario. Sí. No, okay. ¿La tienes? Estoy. No, vamos a ver. Continuamos. Confirma, Dale, por favor. Completa. Anibelka Rosario. A todos es mi nombre de pista. Yo quiero dar primicias, Anibelka. Que confirme para que dé otra. Señor Melanio, hay algunos sectores que proclamaron, que demandaron clase presencial, al menos para los más pequeños. Con las medidas, yo misma dije en un momento que en vez de una tan extendida, podíamos tener 3 y los 20 o 30 alumnos de un aula dividirlos en 3 momentos. ¿Entiende usted que tenía valor tomar en cuenta esa sugerencia o que en las actuales condiciones no valía la pena? Mira, la gestión anterior que presidía Peña Mirabal dejó un modelo, las autoridades no le hicieron caso, ellos planteaban la posibilidad de un modelo semipresencial, sobre todo partiendo de que hay comunidades
con muy baja incidencia de COVID-19, con imposibilidad de acceso ni siquiera a la televisión educativa por el tema de que son comunidades remotas, donde ni siquiera energía eléctrica hay acceso. Pero yo pienso que ante el peligro de rebote mundial del COVID que ha estado aconteciendo, es preferible mantener la educación remota. Sí entiendo que el ministro, y tú le hiciste la pregunta, vi el programa la semana pasada, no puede ignorar que hay una situación en que la educación como él aspira, y es el aspiracional de todos nosotros, llegue por igual a todos y todas. No es así. Hay colegios que efectivamente de manera informal han estado impartiendo la docencia presencial, sobre todo aquellos orientados a la educación inicial, de párvulo, kinder, etcétera. Y yo pienso que... Y aquellos donde estudian los más pudientes también. Así es. Como dijo el ministro, y él se cubrió de que aquellos colegios que estuvieran preparados pudieran iniciar, pero lo que hay que ver es si el ministerio hizo la evaluación de ese estado de esos colegios y autorizó, porque el sistema educativo es único, la educación no es pública o privada, la educación es un derecho constitucional y es única, gestionada por el Estado o gestionada por particulares en algunos casos. Pero pienso entonces que la realidad nos da en la cara, no hay posibilidad de que el acceso a la educación sea por igual para todos. Es un aspiracional, pero todavía estamos lejos de lograrlo por muchísimas razones. La brecha de pobreza, la brecha social, la brecha digital, y todo esto es una realidad que tenemos que tomarla en cuenta para que podamos, a la hora de diseñar políticas educativas, entender que hay un tema de inequidad que debemos ir resolviéndolo, que no está resuelto de por sí. Olis Matos, que debe estar rabiando por esa exclusión de Eddie Olivares, pero no puede decirlo. Sí, una pregunta para, o por el intento Melanio, de exclusión, por el intento, una Melanio, pregunta para Melanio. La realidad es, la pandemia ha puesto en evidencia nuestras diferencias sociales, económicas y también en materia educativa. Es decir, el país adolece, la mayor parte de nuestra población no dispone de los servicios básicos. Esa es una realidad que nos da en la cara. Los niños, y yo lo he planteado aquí, en su mayoría, los niños que van a la escuela pública viven en entornos poco amigables, donde los padres tienen que salir a hacer diligencia y muchos de ellos quedan en el barrio. Creo que este es un tema que desborda las capacidades de un gobierno que tiene apenas 2 meses y que, como tú dices, llega en un esquema de ensayo y error. No creo que el gobierno anterior tuviera ningún plan, porque no lo tenía ni lo presentó durante el proyecto pasado. Incluso los inventos de los cierres, que yo lo cuestioné bastante por aquí, nos condujeron al callejón donde estamos, de déficit, de parálisis, y no evitó el crecimiento del contagio como este. La pregunta, Ole, la pregunta. Mi pregunta es, en el escenario actual, el ministro ha hablado, no ha descartado el tema de la educación presencial. Tenemos varios escenarios, porque vivimos en un escenario de desarrollo y atraso. Una gente vive en el primer mundo aquí y otro en el quinto, sexto. ¿Qué plantearían ustedes puntualmente frente a esta realidad? Bien, yo no voy a referirme al cierre, al tema de lo que se le escamoteaba a la gestión anterior, que pedía 25 días y les regateaban 14. Ese es un tema de política que más adelante... Le aprobaron $300 millones y salieron a hacer campaña y a promover el COVID. Sánchez Cárdenas, en el momento, el 16 de agosto, que abandonó el puesto de salud pública, ya comenzaba el descenso de los casos de COVID y se podía pensar en un achatamiento de la curva. Todos aspiramos a que en el menor tiempo posible podamos lograrlo. Pero ustedes deben reconocer que se produjeron medidas efectivas de la pasada anterior administración para combatir la pandemia. En el caso de educación no soy yo que debo defenderlo. Peña Mirabal y su equipo deben decir que dejaron un modelo, dejaron almacén equipos, ordenadores que este gobierno entregó, pero que independientemente de eso no estábamos preparados para vehicular contenido a través de Internet y por consiguiente se ha tenido que ensayar otras modalidades
porque realmente no estamos preparados para la educación virtual. Lo importante es que lo hagamos. José Lalú lo ha defendido, yo lo intenté y hay un modelo que incluso entregué al ministro Fulcal, a quien considero mi amigo, con más de 500 interactivos audiovisual y material informático elaborado entre el 2009 y el 2010 a partir de los indicadores de logro de aprendizaje. Yo preferiría, como le dije al presidente del Consejo Económico y Social, que en algún momento se pueda reunir el Consejo General del Pacto Educativo, donde estamos todos. Estuvo el PRM, sus principales educadores, dirigentes, está el PLD y estamos nosotros como exministros, y allí pudiéramos acompañar a las autoridades en este proceso que nos incumbe a todos. Yo pienso que si hay un tema en que debemos echar hacia un lado la diferencia, en el tema educativo. Es una empresa. Vamos, parece que se frizó un poco ahí. Se frizó Melanio. Ojalá que vuelva de una vez. Sí. Ya él se ha conectado por otra vía. Entonces, Melanio Paredes, la renuncia de dirigentes del PLD que pasan a la Fuerza del Pueblo, este fin de semana incluso un alcalde, el alcalde Guzmán. ¿Qué piensa de esas renuncias? Sí, Julio, permíteme concluir la idea que le ponía a Oli, entonces inmediatamente respondo a tu pregunta. Oli, entendemos entonces que es importante partir de los indicadores de logros. Me han llegado unos cuadernillos que se están entregando como impresos para el seguimiento de las familias y de los alumnos. Es importante, me parece que es una iniciativa saludable, pero siempre tiene que estar articulada con lo que son los indicadores de logros contenidos en el currículum y que de alguna manera dosifica los contenidos. No los simplifica, los dosifica. Los indicadores de logros son los aprendizajes esperados a través de los cuales o con los cuales se permite adquirir o que los alumnos puedan mostrar las competencias y habilidades de cada grado en cada área curricular. De manera que son mediadores para poder evaluar si las competencias y habilidades que esperamos en los estudiantes las estamos logrando. Entiendo que esa es una estrategia que puede ser válida y que le demos seguimiento hasta el mes de enero, que veamos resultados y podamos redireccionar las estrategias que actualmente se implementan. Paso a responder entonces la pregunta a Julio. Julio, yo pienso que todo el que desea irse del PLD tiene el derecho de hacer. Puede cuestionarse en términos éticos, que algunos de ellos, el propio Carlos Guzmán, con quien considero mi amigo, y que incluso yo le organicé un acto de apoyo en Santo Domingo Norte, el PLD invirtió cuantiosos recursos para su triunfo. Ahí habría un tema de cuestionar por qué no se fue antes y se va después de haber alcanzado la alcaldía. Pero bueno, es su derecho haber renunciado del PLD. Sin embargo, debo decir que por cada PLDista que se vaya, hay 10 dominicanos y dominicanas de buena voluntad que quieren ingresar, y ya la comisión organizadora está coordinando la celebración de actos como el que se dio en Dominican Fiesta hace un par de semanas en diferentes regiones del país para abrir nuevas inscripciones y nuevas afiliaciones a nuestra organización política. De alguna forma, entiendo también, porque ahí está el tema de la segunda mayoría, nuestros legisladores deberán tomar iniciativas para establecer con claridad una ley contra el transfugismo. No podemos permitir que lo que se expresa en términos de voluntad y soberanía popular se pueda cambiar en un aposento. La democracia no puede ser de aposento. La democracia reside y se sustenta en el voto popular, en la soberanía popular. Y entiendo que esa ley entonces debe ser corregida para que se sancione drásticamente el transfugismo. Y finalmente, si usted va en la boleta de un partido, usted tenga que someterse a ese régimen o se va del partido antes de alcanzar el puesto. Bien, pues continuamos con Melanio Paredes. Marilena.
Sí, yo tengo una pregunta sobre el tema. Ya se ha hablado mucho, Melanio, pero quiero saber tu opinión sobre el tema de la suspensión de los directores regionales y distritales, la opinión del ministro, otras opiniones. En definitiva, él ha dicho que estos fueron escogidos de manera irregular por gestiones anteriores y que el gobierno, digamos, en materia educativa, lo llevan a cabo el ministro y esos creo que son 140 directores regionales y distritales. Y él decía, yo no puedo gobernar en términos educativos con gente del PLD. Y dijo, todo surgió por una disputa entre precandidatos PLDistas. ¿Realmente los anteriores fueron escogidos de manera irregular? ¿Y es correcto que ellos permanezcan como asesores y hayan sido sustituidos sin realizar concurso? La ley es ambigua. La ley habla de puestos de confianza, pero al mismo tiempo también la ley contempla el concurso de oposición para las posiciones docentes. El pacto educativo, que es del 2014, abril del 2014, establece muy puntualmente en el 5.2.1 que todos los cargos docentes, y estos, los directores regionales y de distrito lo son, deben estar sujetos a concurso de oposición. Con eso lo que se persigue es cualificar los gestores, porque tú no puedes ofertar servicios educativos de calidad si tú no tienes la mejor competencia y la mejor gerencia al frente del ministerio. En mi caso, yo estaba facultado por la ley en el 2008 a sustituir a todos los directores regionales y no lo hice. Yo me tomé 2 años para ir haciendo cambios y ajustes, aunque la ley me facultaba para ello. En el caso de la gestión de Andrés Navarro, efectivamente él hizo una combinación de la potestad que tenía como ministro, que le confiere la ley 6697, para hacerlo, y al mismo tiempo la impronta o lo que plantea el pacto de los concursos de oposición. Y fue una suerte de híbrido. En lugar de un concurso de oposición, como dice María Teresa Cabrera, en el que se escogiera que tuviera mayor puntaje, se estructuraron ternas, como está aconteciendo ahora en el Senado y que Julio ha estado dando primicia. Ternas, entonces de esos 3 que se le sometieron, el ministro Navarro escogió uno y es lo que se objeta. Pero de todas maneras, la modalidad aplicada por Andrés Navarro es superior en términos de la calidad en la toma de decisiones que las anteriores, que era la pedocracia. Nosotros nos reunimos con el ministro Fulcar a una invitación de él a los pasados presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores. Yo trabajé por muchos años con Roberto siendo el secretario de Formación cuando yo dirigía la ADP y tuvimos una conversación bastante franca. En el ministerio hay cerca de 200,000 plazas de trabajo. 100,000 de ellas son docentes, que son intocables, porque la carrera lo soporta. Hay casi 100,000 empleados administrativos. Entendemos la presión que él tiene en términos políticos para darle espacio al clientelismo. Pero esta situación de la educación es tan dramática y una empresa tan importante que tenemos por delante, que debían ir a satisfacer esas demandas de clientelismo a otro lado y dejar la educación tranquila. Él tiene que armarse, él tiene que equiparse con lo mejor que hay en el sistema educativo, que los hay técnicos muy calificados de cualquier partido. Y yo conozco que de los nombrados por Andrés Navarro, hay muchos que no son PLDistas. El caso de Cotuí y el caso de Santiago, lo conozco muy bien, técnicos reputados, que no son, más bien si hay alguna relación con su pasado familiar, con el PRD y hoy PRM. De manera que lo importante en este caso es tratar de dirigir el proceso con los más competentes antes que con los más legales. Finalmente, Melanio, ¿qué pasa en las elecciones de Estados Unidos? ¿Cuál es tu predilección? Mira, yo pienso que si hubiera una tercera opción C, ninguno de los dos pudiera ganar. De todas maneras, lo que creemos en la democracia, lo que creemos en que los partidos y sus plataformas... Es una de las 13 llaves, una tercera opción, pero no hay. Kanye West, el cantante de rap, si es la tercera opción y es insignificante. Si Bernie Sanders hubiese asumido una candidatura... No, pero esa opción el esposo de Kim Kardashian.
La verdad es que esa tercera opción lo que puede traer es lo mismo que Joe Biden. Ahí no hay nada. Yo prefiero la plataforma programática del Partido Demócrata a la aventura de un Bolsonaro, un Trump o Duterte, el de Filipinas. Bien. Pues muchas gracias, Melanio. Muchas gracias, Julio, Melanio Paredes. hacer una pregunta, Melanio, Julio. Sí, adelante, breve. Profesor, el PLD debería mandar a votar por Joe Biden, como hizo en función de lo que hizo Pompeo en las elecciones pasadas aquí. Yo me voy a ir, José, por la autodeterminación de los pueblos y el respeto a... Oh, pero ellos no se metieron en las elecciones nuestras. ¿Por qué nosotros no podemos meter la de ellos? Y es un error de Estados Unidos inmiscuirse en los asuntos locales, como en el caso nuestro. Naturalmente hay muchos dominicanos que tienen la posibilidad de elegir porque son ciudadanos norteamericanos. Pero Margarita mandó a votar por Hillary en el 16 siendo vicepresidenta. Sí, también creo que fue un exceso de la amiga Margarita. Pero yo pienso que las seccionales nuestras en el exterior deben orientar a los compañeros que tienen la doble militancia. La militancia en el republicano y demócrata y la militancia en el PLD. Bueno, pues muchas gracias, Melanio. Muchas gracias. Cambio y fuera.